Muy bien, colegas. Quiero dar inicio dando las gracias por la aceptada convocatoria que desde Ascofapsi se ha hecho a esta videoconferencia. Ustedes ven en su pantalla un guión, una agenda general desde la cual van a estar presentándose. Me están informando que no se ve el PowerPoint, no logran ver el PowerPoint. No, señor. Julio, yo te veo a ti, pero no veo el PowerPoint. Ya, ahora sí se ve. Muy bien, listo. Voy a apagar también mi teléfono para poder estar sin estos sonidos de WhatsApp que estamos coordinando desde Ascofapsi. De nuevo, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por haber aceptado esta invitación desde Ascofapsi a este encuentro de videoconferencia, convivencia en épocas de aislamiento social, diversidades familiares y ciclos vitales. Les presento el guión de la videoconferencia. Tiene una serie de apartados o momentos que en esta lógica un poco tratando de ser didáctico, pedagógico, quiero que tengamos una visualización de cómo voy a desarrollar estas reflexiones que quiero compartir el día de hoy. Haré una presentación general, marcaré el contexto de esta presentación en lo que está ocurriendo con el COVID-19 y las invitaciones que nos hacen en la disciplina de la psicología y lo que viene pasando en el desarrollo de esta misma situación. Y viene una tercera parte que sería como el gran grueso de el desarrollo de unas ideas académicas, de experiencias personales y de la relación y la experiencia como terapeuta y consultor con familias. Allí voy a desarrollar ideas sobre lo que es la convivencia y el aislamiento social, las connotaciones de la convivencia familiar, la convivencia y las diversidades familiares, la convivencia y los ciclos vitales familiares, la convivencia y las familias democráticas, para pasar a unas pequeñas conclusiones de tipo cierre y escuchar, que sería de lo más interesante e importante para mí, reflexiones, comentarios por parte de ustedes sobre lo que he presentado y sobre lo que ustedes también están viviendo. Y me permitiré dar al final también una imagen de algunas referencias bibliográficas sobre las cuales me baso y que pueden ser útiles para diferentes colegas o personas interesadas en el tema. Mi nombre es Julio Abel Niño Rojas, yo soy licenciado en Orientación y Consejería Escolar, psicólogo, magíster en Psicología Clínica y de la Familia. Actualmente soy docente de planta de la Universidad Santo Tomás, docente de la maestría en Psicología Clínica y de la Familia. Soy docente invitado en la especialización en Consultoría en Familia y Redes Sociales de la Universidad de La Salle, de la especialización y la maestría en Relaciones Familiares de la Universidad de Caldas y otros contextos en los cuales me dedico como terapeuta y consultor familiar. Quiero agradecer a Ascofapsi, uno, por la invitación personal, pero también en nombre de los profesionales y las familias, por esta preocupación que tienen en este momento, dedicando esfuerzos, recursos, en la pretensión de dar nuevos elementos o reiterar los que ya conocemos para el trabajo con las familias, para enfrentar desde la disciplina de la psicología las adversidades que estamos presentando como sociedad, en particular como colombianos, y desde allí ustedes van a reconocer en la misma plataforma web de Ascofapsi y de las diferentes universidades, gremios y asociaciones como COTSIC, diferentes materiales que son útiles para seguir abordando el tema
de la convivencia, del aislamiento social que hoy en día nos convoca. Esta preocupación que desde ASCOFAPSI y las diferentes organizaciones tenemos tiene muchos matices de ser abordados. El abordaje mismo que yo he elegido cuando Astrid me hizo esta invitación, pensé rápidamente que sería muy fácil y muy rápido hacer la conversación. Sin embargo, cuando ya me pidió concretar el título, empecé a reconocer que hay un sinnúmero de perspectivas, matices sobre los cuales podríamos hablar de la convivencia. Decidí en una idea de retomar otros elementos que no veía tan fácilmente en lo que estaba haciéndose actualmente, pero que ya lo conocemos en nuestros contextos profesionales y académicos, y es trabajar el tema de la convivencia desde las diversidades familiares y los ciclos vitales. Dos dimensiones que me parecen que pueden darnos algunas orientaciones para seguir comprendiendo esta temática. Algunos referentes de contexto que me parece importante tener de presente. Yo creo que cuando ya ponemos la palabra, la categoría, esta idea de convivencia, si uno busca rápidamente en cualquier diccionario, la definición, la operacionalización es acción de convivir, pues uno diría que con ello poco nos dice, poco nos comunica qué implica la convivencia. Sin embargo, me parece interesante que se pone en acción, se pone en movimiento. Esta idea de convivir es poner en práctica esa dimensión del vivir, y eso me parece ya sugerente de entrada. Nosotros estamos reconociendo actualmente que las diferentes organizaciones internacionales, nuestros gobiernos locales, nacionales, las diferentes empresas donde trabajamos, las cajas de compensación, grupos de profesionales, asociaciones, personas naturales, grupos sociales, grupos familiares incluso, empiezan a crear estrategias de apoyo. Esto me parece que como un movimiento social, cultural, profesional de solidaridad, es bien interesante y diciente para seguir enfrentando la coyuntura que estamos viviendo. También es muy importante reconocer que nos estamos encontrando con un sinnúmero de materiales virtuales que online podemos identificar y que tienen varias pretensiones, que son la capacitación y la información, la formación personal, laboral. Nos dan elementos para manejos culturales, artísticos, recreativos, de actividad física, y desde allí hay una pretensión muy específica, el de desarrollar habilidades y aptitudes sociales, culturales, académicas y artísticas. Creo que estas son maneras diversas de pensar en que podemos hacer más amigable, agradable esta situación particular que vivimos en clave de convivencia. Invito a todos los profesionales y a las familias que vayan a ver este video, que estén en este momento conectados, a que utilicen las guías, los manuales, los protocolos, los artículos, los audios. Hay colegas youtubers que ya los ve uno haciendo este ejercicio, insisto, solidario y participativo. Invito también a que no lo hagamos en una clave y una perspectiva de familias que no saben, que no pueden o que no quieren. Tengamos una fe, una ilusión, una esperanza, y que las familias tienen las capacidades, los recursos para hacerlo. Pero sin duda este material es facilitador para ello. Las familias siguen construyendo sus estructuras, sus rituales, sus historias, sus vínculos, sus pautas con las cuales han vivido y han convivido. Creo que estamos en un momento diferente, no cualquier momento diferente, sin duda, pero seguimos teniendo experiencias y rituales de matrimonios, embarazos, nacimientos, cumpleaños, aniversarios, divorcios, enfermedades, muertes, trabajo, estudio, graduaciones, comidas, diversión. Las familias somos unos sistemas vivos que esta condición del convivir nos lleva a ser creativos de cómo lo estamos haciendo. Y para finalizar este contexto en el cual quiero dar de entrada para desarrollar algunas ideas,
es que necesitamos reinventarnos, reorganizarnos la convivencia familiar. Sin duda no podemos pretender creer que lo vamos a hacer de la misma manera. El contexto ha cambiado y para ello tendríamos que seguir pensando que nosotros tenemos, como lo decía ahora, un sinnúmero de capacidades, que las mismas familias y nuestros contextos socioculturales los tienen. Es la insistencia del título de esta videoconferencia, diversidades culturales, como voy a insistir todo el tiempo, porque hay territorios, hay formas familiares, estilos de familia que no podemos todas pensarlas iguales. Ahora voy a entrar en algunas reflexiones y voy a estar tocando diferentes ángulos para hacerlo. De primera perspectiva, convivencia y aislamiento social. Pensé mucho en qué nombre o qué de estas denominaciones que están circulando era la más pertinente a lo que yo quería significar. Confinamiento preventivo es una, cuarentena de salud, recogimiento domiciliario y distanciamiento interpersonal. A mi manera de entenderlo, me parece que estas son muy específicas, sin que sea la que más me agrade y la que sea más quizás real de que estemos en un aislamiento social, pero quizás es la que posiblemente sea más genérica y posiblemente también nos ponga en ciertos dilemas a veces por la misma connotación que tenemos. En ese sentido, cuando decimos que estamos en un aislamiento social, estamos pensando en esa relación con los otros, en esa disminución de las relaciones y en esa limitación con nuestros entornos cotidianos que interactuamos. Más en esa perspectiva me parece que recoge un poco el dilema sobre el cual las personas en la convivencia nos encontramos. Y de ello entonces podríamos pensar que la connotación de aislamiento social puede ser tanto negativa como positiva. Aquí algunas ideas de connotación negativa que quizás si uno las lee y se posiciona en ellas puede sentirse bastante desesperanzador o con bastantes dificultades para verse así como lo estamos diciendo. Algunas de ellas, a manera simplemente de ejemplos, sentirse uno en destierro, en encierro, reclusión, retiro, incomunicación, separación, clausura, soledad, abandono, retiro, retraimiento, destierro, desvinculación, división, dispersión, desconexión, ruptura, alejamiento, desamparo, banimiento, desprotección, abandono, orfandad, envío, debilidad, internamiento, encarcelamiento, retiro, etcétera. Digamos que cuando uno lee esta lista con poca esperanza, sí es la connotación que uno le puede dar a la idea de aislamiento. Pero también podríamos pensarla en algunas ideas más positivas de esta visión del aislamiento social. Protección, cuidado, resguardo, oportunidad, tiempo personal, terminar cosas, encuentro familiar, momentos de pareja, descanso, informalidad, recuperar fuerzas. Sin duda, ustedes entenderán que la invitación es que demos una perspectiva positiva a la idea del aislamiento social. Ahora iremos mirando cómo, según nos posicionemos en una perspectiva negativa o positiva sobre el aislamiento social, las mismas relaciones de la convivencia también van a estar matizadas y van a estar vividas en la vida cotidiana. Este aislamiento social lo podemos relacionar con algunos comportamientos que podemos enfatizar y sobre todo en las otras denominaciones que les mencionaba al comienzo de lo que quizás no me gustaría llamarlo mucho. Unos comportamientos desde el confinamiento preventivo en esa frase, pues son comportamientos de aislamiento en espacios privados y aislados que dan confianza. Porque el retraerse como manera preventiva es lo que nos garantizaría, y entre más retraídos estemos en un lugar,
más confianza vamos a tener, porque estamos en una condición de anticipar por el mismo elemento de prevenir. Entonces hay siempre comportamientos más de orden anticipatorio sobre lo que podría ocurrir. Otros comportamientos más en la idea de la cuarentena de salud, lo que hacemos es un aislamiento social por un tiempo concreto, pero para evitar la enfermedad contagiosa. Entonces estamos frecuentemente más en comportamientos de tipo evitativo, de tipo de autocuidado, porque hay un miedo a que esa contaminación nos pueda llegar también. La idea de recogimiento domiciliario nos invita a unos comportamientos donde el aislamiento social se hace en los hogares, es como el espacio, el territorio que se ha definido como de mayor protección y son definidos como aisladores. Claro, es relativo estar hoy aislados en mundos tan virtualizados y de tantas posibilidades de contacto con el mundo de afuera, pero lo domiciliario nos invita a un nicho que generalmente lo reconocemos como seguro y protector. Y otros comportamientos desde el distanciamiento interpersonal que hacemos más es la evitación del contacto con ese otro, de manejar unos espacios físicos que nos dan una idea o una sensación de seguridad personal en la medida en que el otro pueda estar en un límite físico, temporal, espacial, que nos ayuda como a tener esa confianza. En esta idea de aislamiento social, entonces, tenemos dificultades desde nuestros estilos emocionales de interactuar y convivir. Me hubiera gustado no decirlo y no plantearlo, pero sin duda también hay una gran preocupación por lo que suele estar pasando en esta convivencia de aislamiento social. Y no podríamos dejar de reconocer que muchas personas, muchas familias están en situaciones de dificultad emocional, psicológica, que en sus mismas condiciones de interactuar y convivir seguramente hay situaciones de riesgo o condiciones particulares que históricamente han sido sus estilos de cómo se relacionan, se vinculan con los demás, y las condiciones particulares pueden agudizar o incluso permitir o facilitar la manifestación o expresión por primera vez de algunas de estas dificultades. Uno podría rápidamente como identificar que estas dificultades se dan sobre diferentes dimensiones o situaciones que la misma convivencia en el aislamiento lo hace mucho más quizás facilitador o lo promueve, por decirlo de alguna manera. Dificultades en el sueño, la alimentación, las drogas el alcohol, la sexualidad, el orden y el aseo, las preocupaciones, el estado de ánimo, por mencionar. No quisiera meterme, insisto, en ideas de diagnóstico de trastornos, de situaciones clínicas, porque no necesariamente tienen que tener esa connotación, pero podríamos pensar que en algunos casos sí, y en otros podríamos estar bastante, quizás preocupados. Simplemente quisiera decir que también tendríamos que vivirlos como procesos adaptativos, capacidades que empezamos a evidenciar en nosotros mismos, límites en los cuales quizás podamos estar en esta convivencia. Pero sabemos que estos procesos individuales solo tienen sentido en la interacción, en los vínculos que construimos con otros. Es en estas relaciones y en una convivencia familiar y en aislamiento se hace mucho más evidente, porque estas características y estilos emocionales, al compartirlo con otros en un contexto específico de las familias, nuestras formas de organizarnos, nuestras historias, nuestras pautas con las cuales interactuamos, se empiezan a manifestar de una manera u otra en esa convivencia familiar. Quizás en muchos casos con malestar en las relaciones, con conflictos, con dificultades, pero no necesariamente, porque también se podría pensar que se vuelven oportunidades para reconocer que tenemos unos estilos emocionales desde los cuales interactuamos, desde los cuales nosotros nos posicionamos y con el cual también serían oportunidades para trabajar sobre nosotros y las maneras en cómo estamos relacionándonos.
Dicho entonces así, vamos a ver que la idea de convivencia familiar puede tener un sinnúmero de connotaciones, de significados, y que unos y otros, dependiendo de cómo los podamos ir reconociendo o sobre el cual preferamos estarlo teniendo como referente, también nos da unas amenazas o posibilidades en las relaciones cotidianas. Hay cuatro grandes maneras en que logro identificar que la convivencia familiar se puede pensar. En un orden de la asociación, la convivencia como asociación, la convivencia como cohabitación, la convivencia como coexistencia y la convivencia como relación. La convivencia como asociación está pensado en que es estar juntos desde las relaciones sociales, como en una especie de necesidad, de una requerimiento y una intuición gregaria que tenemos, o un instinto, o una perspectiva de estar con los otros, y que generalmente lo hacemos por unas intencionalidades de ser corresponsables en algún proyecto o propósito o lograr un bien común, y así podríamos pensar la convivencia familiar como forma de asociarnos. La otra sería la de cohabitación. Esta es muy fuerte, creo, en nuestras formas socioculturales y más en este momento donde se ha definido que el lugar más protector, el nicho de tranquilidad y seguridad está en el hogar, en el concepto hogar, en esa condición. Y estamos juntos en un espacio de unos territorios que hoy en día los llamamos viviendas en términos de apartamentos, casas, lugares. Y allí encierra dos elementos que me parecen centrales, que son privados y controlados. Más adelante trataré de desarrollar esta idea de cómo en la cohabitación se da gran importancia a este aislamiento. El otro es el de la coexistencia, la familia, la convivencia familiar como un espacio de coexistencia. Estamos juntos por la sobrevivencia de la especie, de nosotros como personas, claro, en tanto que tendría una pretensión de buscar la protección y el cuidado físico y de la vida, y sin duda, pues, en una visión de contagio, o de enfermedad o de vulnerabilidad, entenderíamos que esta perspectiva de convivencia familiar también se vuelve significativa. Y la última en la lista, como lo tengo enunciado, es el de las relaciones. Convivencia familiar en el orden de las relaciones. Para mí, en mi prejuicio profesional y personal, pues creo que es el que podríamos y el que voy a hacer más énfasis en toda esta presentación, y creo que ya lo he venido presentando así. Y es que estamos desde lo afectivo vinculados, relacionados con otros, que nuestras interacciones y las historias que configuramos en nuestras experiencias más significativas las hacemos en familia, y que es desde allí donde podemos, donde tiene gran parte sentido la individualidad, el amor, la existencia, los proyectos. Y esta es quizás mi visión, insisto un poco, que podríamos buscar alternativas, porque no vamos a depender de una visión de convivencia familiar si estamos en un espacio o si solo estamos sobreviviendo o si solo estamos para trabajar por un proyecto económico o social. Creo que el gran articulador de esta convivencia familiar podríamos pensarlo de los tipos de relaciones que construimos con esos otros significativos. Convivencia y diversidad de familiares. Aquí ya quiero empezar a enfatizar, ya he dado bastante contexto a la idea de diversidades familiares. Nosotros siempre, y pongo aquí entre comillas en el texto que ustedes van leyendo mientras voy haciendo algunos comentarios, que podríamos pensar la idea de diversidad en una clave de modelos, tipologías y paradigmas familiares. Lo pongo entre comillas porque pues quizás no es lo más que quisiera señalar, que hay
modelos en términos de formas o tipologías de unas estructuras o que hay unas formas paradigmáticas en el sentido de ideas de familia, pero quisiera decir que esas son las categorías que quizás uno en la literatura encuentra más fácilmente para pensar la diversidad familiar. Y esa diversidad familiar la tendríamos que reconocer en tanto en que entendemos que las familias son unos sistemas abiertos y naturales que se configuran de unas maneras diversas, aleatorias, complejas, porque somos seres biológicos, psicológicos, sociales, culturales, jurídicos, por enunciar algunas dimensiones, y eso da una gran posibilidad y diversidad de formas, lógicas, estilos de familias. Quizás me gustaría más decir que son estilos familiares que configuramos todo el tiempo. E incluso una misma familia en un momento dado, que por eso vamos a desarrollar el concepto de ciclo vitales o de momentos de desarrollo vital de las familias, no estamos estáticas. Las denominaciones las podemos hacer porque tendríamos diferentes referentes y dependiendo del referente que uno quiera utilizar para decir cuáles son las familias, a qué familias estamos refiriéndonos, porque cuando yo pensaba en la desarrollo de esta presentación y en el título, cuando Astrid me invitaba, y era de cuál familia y a cuáles familias me voy a referir, porque no podríamos poner una. Y claro, nosotros hemos ido organizando, configurando las tipologías, los modelos y los paradigmas familiares dependiendo de varios criterios y referentes. Uno, o algunos de ellos, por el número de sus integrantes, por los tipos de relaciones entre los integrantes, el número unipersonales, familias unipersonales, tipos de relaciones, el género, la raza, el estado civil, la consanguinidad, las características de los hijos, familias con hijos adoptados, por estar diciendo algunos pequeños ejemplos de esto, el espacio de convivencia, etc. Y uno diría, pues son perspectivas arbitrarias, pero que quizás nos darían, uno fácilmente en la literatura encuentra un sinnúmero de formas de clasificación que fácilmente estarían bordeando ya el número de 100, según las maneras en cómo uno quiera decir que hay modelos y tipos de familia. Para el caso que nos ocupa, no es hablar de una, sino reconocer que en esta diversidad familiar están los contextos del hogar. Creo que predominan aún muy fuerte la idea de hogar. Y claro, porque es que tenemos en la perspectiva sociocultural y de la disciplina del trabajo social y de formas en como, por ejemplo, el gobierno distribuye dineros o nos censa para identificar las personas que convivimos, lo hacen desde una visión del concepto de hogar. Y me parece que es interesante que volvamos a retomar esa perspectiva, esa visión, porque es que en el hogar compartimos techo, olla, fuego, lecho y costumbres. Y me parece que la gran mayoría de situaciones en la convivencia podríamos identificarlas allí. En ese espacio físico de ese techo, ese territorio, grandes, pequeños, medianos, a veces para algunas familias la calle, para otras personas una habitación, para otras un par de metros cuadrados mayores. La olla como esa metáfora del alimento en el cual coexistimos, convivimos y compartimos y lo hacemos para el otro y estamos con nosotros en ese alimento con lo que implica la sobrevivencia. El fuego como el calor, una metáfora interesantísima de las relaciones, de los vínculos, de esos apegos, de esos afectos que nos damos y que allí encontramos. El hecho en toda la perspectiva del descanso, de la intimidad de la pareja, de aquel lugar en el cual podemos estar con otros en confianza y de las costumbres, de los hábitos, de los valores, desde los cuales nos vamos organizando como familia. Y entonces, en esta idea de convivencia familiar,
pues estoy retomando algunas ideas de colegas, de autores que están en las referencias finales que se las mostraré y que están ahí en su diapositiva. El carácter de convivencia solemos valorarlo en una tradición muy dominante sobre la idea de el cuidado, lo privado, lo grupal, lo cotidiano, el control, la seguridad, la consanguinidad, el lugar, las funciones. Y quizás haciendo una ampliación, sin desconocer que connota mucho de ello, la convivencia familiar, también tendríamos que pensarlo como redes sociales y comunitarias, el tema de lo público, lo individual, los vínculos, las interacciones y las autonomías. La convivencia empieza entonces a estar matizada por una gran diversidad que también la vamos a reconocer en los contextos, en las circunstancias y las condiciones específicas, particulares, que viven las diferentes familias. No es lo mismo lo urbano y lo rural en unas familias en grandes o pequeñas ciudades, las familias y sus prácticas y tradiciones culturales, familias en situaciones de escasez o en abundancia, con limitaciones o con grandes capacidades de recursos materiales, con acceso o con limitaciones a las condiciones de servicios básicos o complementarios como el Internet, que hoy en día adquiere un gran centro dentro del desarrollo y de las posibilidades de la convivencia en las familias. Las familias todas tienen diferentes habilidades y competencias personales, de pareja, mismas históricas con las cuales pueden enfrentar y adaptarse a las crisis. Esta diversidad de familiares, entonces, me lleva a mí a pensar y quisiera retomar un concepto de los sobrevivientes, un concepto que me invita a que pensemos que las familias, en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, si nos sentimos sobrevivientes, si nos acogemos a una visión de los sobrevivientes, podríamos pensar que la convivencia y el aislamiento tienen un sentido superior. Entendemos entonces que el desarrollo de la historia de las familias se va transformando, como lo hemos venido diciendo, que los cambios ante los eventos y situaciones esperadas y no esperadas, que humanamente son posibles, no las vemos a veces tan cercanas como lo que estamos viviendo, pero que sin duda llegan y que en algunos momentos las hemos visto como espectadores en una película, como espectadores de otras épocas, que lo hemos pensado que le puede llegar a otras personas estas circunstancias de un contagio, de una pandemia, que podríamos estar en situaciones difíciles económicas, de desempleo, de contacto y acceso a vidas cotidianas, como lo mencionaba ahora. Nos perdemos la posibilidad de ir a actividades recreativas que son fundamentales para muchos, o laborales, o académicas, o personales y familiares. Nos cae, por ejemplo, en una época como Semana Santa, más allá de los símbolos religiosos que son fundamentales también en momentos como estos, nos limitan en esas aproximaciones que podríamos estar haciendo en muchos momentos de nuestra vida. Y reconocemos que nos tocan, que llegan a nuestra piel, que se meten en nuestra mente, que generan afectos, sentimientos sobre la condición del peligro, de la posibilidad de la muerte. Y en ese sentido, sobrevivientes me parece que puede ser sugerente para que las familias, las personas nos pensemos como unos sobrevivientes, que tendremos la responsabilidad de transmitir estas experiencias de cómo lo logramos, qué fue lo que logramos hacer bien, qué aprendimos de estas circunstancias y condiciones, porque las nuevas generaciones familiares requerirán que transmitamos, que le demos esa visión de lo que hemos logrado, porque históricamente lo vamos a hacer. Sin embargo, no va a ser suficiente hacerlo. Vamos a tener que dejar historia, vamos a tener que dar los cuentos. Yo creo que vamos a tener muchas anécdotas de las familias, muchas experiencias, muchas vivencias que se van a convertir en mitos, creencias,
en rituales, en prácticas familiares que nos van a seguir pensando como unos sobrevivientes. En esa lógica, pienso estas preguntas orientadoras que, como su nombre lo dice, simplemente tienen esa pretensión de orientar algunas reflexiones que podríamos estarnos haciendo como familias, como personas, como parejas, y que quizás desde allí las vamos a ir reconociendo de una manera particular. ¿Cuáles son las redes personales, familiares, sociales y profesionales que enriquecen mi convivencia familiar? ¿Cómo lograr utilizar mis circunstancias de modelo y tipos de familias que somos para potencializar mi convivencia familiar? ¿Cómo lograr convertir mi hogar, que como todos tiene limitaciones, pero que se convierten en un contexto seguro y protector para la convivencia familiar? ¿Cuáles experiencias que son privadas, pero que al compartirlas en público se convierten en nuevos relatos dominantes y enriquecen las historias intergeneracionales familiares? ¿Cuáles características del territorio en que vivo puedo reconocer como generativas y resilientes para potencializar la calidad de la convivencia familiar? Y un sinnúmero que seguramente ustedes están reflexionando, pensando. Esta última visión que, para ir ya cerrando esta videoconferencia, sobre los ciclos vitales y después sobre familias democráticas, puedo recurrir a estos conceptos de autores que ustedes ven en su pantalla. Las familias, estamos en constante transformación. Las familias nos estamos reinventando constantemente. Vivimos como en ciclos, momentos, procesos transformadores. Y la convivencia tiene que dar cuenta de ello. La convivencia no es lo mismo cuando estamos en una relación de parejas, de noviazgo, que hoy en día podemos ver muchas parejas de novios que conviven, parejas recién casados, parejas sin hijos, familias con hijos pequeños, familias con hijos adolescentes, familias con hijos adultos, parejas y personas mayores solas. Hay que poner en contexto qué implica la convivencia según este momento vital, y así tengamos la misma denominación, que estamos en familia con hijos adolescentes, aún así con las ideas anteriores somos diferentes. Pero también implica que sí nos lleva a unas particularidades, y las familias tienen que reconocer esas particularidades. Los números, según el actor de la familia en su edad, los niños, los hijos, pequeños, adolescentes, marcan un referente importantísimo en el momento de pensar en la convivencia, y demandan y requieren espacios, tiempos, esfuerzos, dedicaciones, actividades diferentes a cuando hay personas mayores, adultas o personas solas en convivencia. Y esas características, a manera de ejemplo, podemos irlas viendo cómo tendrían diferentes posibilidades. Las fronteras y los límites en esta convivencia familiar. Las fronteras, que es ese espacio emocional, virtual, abstracto que tiene una familia con el resto del mundo. Y esa condición de lo intrafamiliar y lo externo sería la frontera. Todas las familias tienen una relación con unos mundos externos. En estas circunstancias de aislamiento es de lo que más estamos viéndonos implicados. Que las familias logren poner en estas fronteras la suficiente posibilidad de no perder ese aislamiento social, pero tener protección y cuidado por la condición que estamos viviendo. Y claro, es difícil poner fronteras cuando hay ciertas edades de los niños o adultos mayores que requieren en adultos mayores salir a una consulta médica urgente, o a los niños a unas actividades lúdicas que son tan vitales para ellos. Entonces, salir de ese espacio interno de la familia no lo hace tan sencillo de manejar. O circunstancias vitales como enfermedades
o las necesidades laborales de muchas personas de nuestro país, o por la ocupación y la profesión, nuestros profesionales de la salud y otros que trabajan en empresas de alta necesidad de producción y vitales para este momento, pues requieren salir. Entonces, esa frontera con ese mundo externo de nuestra familia no es tan fácil lograrlo, poner tan claro en la lógica que tenemos. Y nuestras redes empiezan a notarse ahora en estas fronteras de una manera bien importante, y es que el tamaño o la heterogeneidad. Aquí empezamos a notar que nuestras redes son muy pequeñas, o son muy grandes, o son heterogéneas, hay diversidades de posibilidades para recursos y apoyos, guías, consejos que tenemos en estas redes más amplias que en un momento dado como el que estamos nos podemos ver limitados. Y la otra dimensión es el de los límites. Ya los límites en esta convivencia familiar la podríamos reconocer entre eso que pasa entre los diferentes integrantes, subsistemas, personas que integran una familia. Y ese espacio físico, pero da un elemento importante, pero estamos refiriéndonos a esos límites emocionales, a ese espacio con el cual nosotros ponemos en nuestra intimidad, nuestra privacidad y con la cual podemos jugar. Los límites en muchos lugares de vivienda tienen unas grandes dificultades por el espacio físico. Hay familias que están conviviendo en una habitación, como lo decía antes, o en lugares que hay poca posibilidad de la intimidad, de la privacidad. Personas que en los recursos físicos que tienen en las casas, como un ordenador, como unos juguetes, cuando hay muchos niños, como poco acceso a una serie de actividades o a internet, esos límites se ven bastante afectados o se ven bastante implicados, en tanto que la vida cotidiana nos va implicando, nos va llevando a que la individualidad sea una necesidad de reconocerlo, pero todo el tiempo porque estamos en unas relaciones y en unas condiciones. Yo considero que quizás en lo que tengo de conocimiento por lo que está pasando en muchos lugares, las preocupaciones macro del Estado, de los gobiernos, de las sociedades en sostener la frontera de las familias, en esa relación de las familias con el externo, que la convivencia sea interna y no externa. Y las necesidades de las familias en sus demandas, en sus requerimientos, en sus dificultades, está en ese espacio emocional, psicológico, interaccional de los límites. Y allí pues viene un gran reto de lo que hablamos ahora, de los estilos emocionales con los cuales compartimos con los otros. En esta convivencia también se pone de presente nuestras creencias y nuestros mitos. Las creencias que son a nivel individual o que están a nivel de familias, y los mitos que son los que compartimos social y culturalmente con las familias. Unas y otras nos van a orientar a la posibilidad que la convivencia sea más viable o que tengamos mayores dificultades que sobrepasar. Las creencias, aquí hay unas que me parece importante identificar. Las creencias sobre el amor, el cuidado, el compartir, la solidaridad, la privacidad. Ese tipo de creencias individuales y personales en una relación de pareja, en una relación de los hijos adolescentes, por ejemplo, el tema de la privacidad como una creencia del hijo adolescente en unos territorios, en unos espacios, en unas fronteras, en unos límites, se vuelven importantes reconocerlas. Porque la convivencia familiar aquí nos empieza a confrontar con las expectativas y las necesidades que tenemos unos y otros. Y cuando vemos que no hay conciliación entre lo que hacemos y lo que sentimos con nuestra idea que tenemos del amor, del cuidado, cuando en la vida cotidiana la expectativa de cómo ser cuidados de unos y otros se confronta, esa realidad de la creencia la tendremos que redefinir, la tendremos que plantear de manera más explícita, la tendremos que conversar con quienes convivimos. Y los mitos, sin duda que hay una serie de mitos que siguen siendo fuertes. Nosotros, por más fronteras que pongamos, por más intimidad y privacidad, los medios de comunicación y con toda esta condición virtual siguen dándonos fuerza en los mitos más colectivos, más
socioculturales y que las familias siguen teniendo como una, digo yo, quizás presión para hacerlo. Y se da la idea que hay formas normales, correctas, buenas, adecuadas de lo que sería una convivencia. Los medios de comunicación, las personas que tienen un nivel de autoridad, poder o visibilidad social suelen decirlo y es muy fácil estarlas entre líneas o literalmente escuchando, que las dificultades se pasan mejor en acompañamiento familiar, que las convivencias por largos tiempos con las parejas generan conflictos, que cuando se está en convivencia familiar no se deben tener espacios de soledad y aislamiento, y así un sinnúmero de ideas que de alguna manera van minando la creencia que el espacio de la convivencia familiar tiene unas características, y vuelvo a la idea de no perder la visión de la diversidad en las perspectivas de familia. Algunas consideraciones para el manejo de la manera de ejemplo de la convivencia en situaciones de aislamiento. Uno mira los datos que nos dan sobre lo que está pasando en nuestro aislamiento social. El 75% de la población en Colombia aproximadamente se ha logrado mantener en casa. Y de esos, la gran mayoría de los que salen tiene mayor dificultad en sostenerse en el contexto de hogar, en el contexto interno de las familias y de los espacios cerrados, son los jóvenes y jóvenes adultos que son entre 19 y 35 y le siguen los de 35 a 50 años. Parece que se logrará entonces un aislamiento social para aquellas dos poblaciones grandes que hemos considerado y que se han determinado como objeto de protección y cuidado especial, que son los niños y niñas y preadolescentes y adultos mayores. Claro, se entiende que en ciclo vital, en momentos de relaciones, pues estas poblaciones tienen otras lógicas de autonomía o de necesidades o de responsabilidades de salir de casa. Pero esto, a veces pensamos que esto del aislamiento social, de la convivencia, se está dando ahora, pero empezamos a entender que muchas personas realmente ya viven en estas condiciones, de niños, de adultos o de adultos mayores. Aquí va a ser muy importante las experiencias previas, los aprendizajes previos, las maneras en que las coyunturas en situaciones diarias de las familias han logrado ir resolviéndolas, y se apela aquí a la situación de la capacidad adaptativa que tienen las familias, esas habilidades y competencias de afrontamiento que se han venido construyendo, y en esta convivencia de aislamiento van a ser visibles o van a ser de mayor dificultad. También a manera de ejemplo, y pensando en un sentido de preferencia, de ejemplo y de sesgo sobre los niños y las niñas y los adolescentes, quiero recordar algunas necesidades que se requiere cuidar cuando estamos en convivencia y particularmente en un aislamiento social. Las necesidades fisiológicas: estar bien alimentados, crecer en condiciones ambientales y físicas idóneas, hacer actividad física y disponer de atención médica. Necesidades cognitivas: contar con condiciones que favorezcan sus capacidades mentales y estén orientadas hacia la comprensión de la realidad sin ninguna clase de sesgo. Reconocer los valores universales, sentirse apoyado, protegido y con la libertad para expresarse. Necesidades emocionales y sociales: tener vínculos afectivos sanos, al sentirse aceptado y estimado, contar con acceso a las redes y diferentes contextos sociales, poder expresar su sexualidad de acuerdo a su edad y crear su propia historia. Como se dan cuenta, si uno ve esto en una caracterización de lo que es un desarrollo de las necesidades de los niños y las pone en el contexto que estamos viviendo, pues vamos a requerir las familias en convivencia de aislamiento mucha creatividad, mucha imaginación, mucha innovación, muchas alternativas, y por eso lo que les decía ahora, las asociaciones, los medios, organizaciones como ASCOFASI vienen organizando guías, protocolos, guiones para poder facilitar cómo adaptar, cómo
organizar la satisfacción de estas necesidades en un desarrollo de los niños como a manera de ejemplo, y podríamos pensar en los adultos, en las parejas, en cada una de las poblaciones y actores de un sistema familiar. Ahora sí, finalmente quiero compartir la idea de convivencia y familias democráticas. A mí me parece que es muy sugerente a propósito de lo que estamos viviendo, incluir la idea de las familias democráticas, reconocer que estamos en un contexto de unos paradigmas de los derechos humanos y que con los otros paradigmas que son dominantes, un poco como los que he expresado más en una perspectiva psicológica, otros más sociológicos, unos paradigmas económicos sobre la democracia, que es un punto crítico que hoy en día se debate en los estados, los gobiernos para tomar decisiones, y evidentemente pues teológicas, espirituales, pues nos dan el reconocimiento de lo que es la complejidad de una convivencia humana. Voy a plantear algunas ideas tomadas de algunos colegas que hablan de lo que es una familia democrática y de lo que es el desarrollo de la resolución y de la justicia en familia. Y desde allí quisiera entonces señalar que ustedes pueden ir como leyendo un poco el texto, que las familias en su convivencia reconocen los derechos humanos en general y los derechos particulares de niños y niñas, de las mujeres, de los hombres, de los ancianos. En esta enclave poblacional siempre tenemos políticas, planes y derechos para unos y otros. Y lo que quisiera resaltar es que en esta convivencia familiar estamos construyendo sujetos políticos en el cual los derechos y los deberes, sus responsabilidades consigo mismo y con los demás en convivencia, se vuelven una oportunidad a las familias de retomarlos. Esto no es solamente un tema de autoprotección y coexistencia, sino que es una excelente oportunidad en casa, en la convivencia, en el hogar, en esas relaciones, pensarnos como sujetos políticos. Y en esta misma condición, sin duda, estamos en situaciones de conflicto. No es posible no estarlo. En cualquier condición del desarrollo y de la evolución de la humanidad y de las familias, y más en una condición de convivencia y en unas condiciones de limitaciones que tenemos en este momento. Y no vamos a necesitar, en muchos casos sí, tenemos que recurrir a ellos, evidentemente, ese tercero externo. Esta posibilidad de familias democráticas nos lleva a la idea de implementar mecanismos de solución alternos, pensar en una justicia más de rescate de las capacidades, de la capacidad de resolver los problemas por las mismas personas y mediante alternativas de enmienda que podemos hacer en la vida familiar y no punitivas, porque la condición del manejo de la justicia, de la pérdida de los derechos de los otros, es posible que se estén dando, pero tenemos mecanismos alternos de resolución de los conflictos en las familias. Esto llevaría entonces a que en un ejemplo muy sencillo de tres grandes situaciones en las cuales podemos estar en la convivencia familiar, en esta idea de vivir como familias democráticas, a manera pedagógica podría señalar que ver la televisión, que es un acto muy de las familias, participar en actividades recreativas, preparar los alimentos, podríamos hacernos algunas preguntas que nos lleven a pensar en esos principios democráticos. Ver la televisión, a quién le damos el turno, el control remoto, cómo acordamos las horas de televisión individual y familiar, porque aquí quedan presentes principios democráticos de la justicia, los derechos individuales y la libertad. Si ustedes ven el ejercicio de abstracción de ese elemento cotidiano para pensar en principios democráticos, me parece que es muy sugerente a propósito de nuestra convivencia. Participación en actividades recreativas, cómo decidir si se realiza un juego de mesa, una actividad en espacios cerrados, cómo definir las reglas en las actividades lúdicas, artísticas, musicales que tanto están circulando, de invitaciones y de video para hacer en las familias. No solamente ocuparnos, no solamente distraernos, no, es que estamos pensando que aquí podemos implementar, podemos vivir
principios democráticos como la autonomía, el reconocimiento de las equidades y las igualdades de las personas. En el otro acontecimiento tan vital en las familias y tan ritualizado como la preparación de los alimentos, establecer quién prepara los alimentos, quién lava los platos, quién prepara y recoge la mesa. Quedan presentes principios como la cooperación, la solidaridad y la corresponsabilidad. Estamos en un momento también de grandes oportunidades para no solo ocuparnos, sino continuar en una visión de familias democráticas a partir de la vida cotidiana. 4 ideas que las voy a leer para ser concreto, en el sentido que he estado corriendo y hablando rápido, porque de verdad quiero compartir y ya es tardísimo. Desde el aislamiento social, en la convivencia familiar, nos podemos cuidar y apoyar de manera generativa y creativa, a pesar de las adversidades en la salud, lo económico, lo material, lo académico, lo social, lo psicológico que nos encontremos. No lo minimizo, pero también podemos lograrlo. La convivencia familiar es diversa y única. Las familias deben reconocer sus pluralidades desde el estilo familiar y el momento vital que están, pero además dependerá de cómo decidan significar y vivir esta experiencia de aislamiento social. Nuestras convivencias familiares no seguirán siendo iguales después de este tiempo de aislamiento social. Tanto como perdamos y ganemos de esta experiencia humana, en la perspectiva de sobrevivientes, buscaremos cómo dejar los mejores legados generacionales y familiares. La calidad de la vida y el bienestar psicológico en la convivencia familiar es clave para la salud mental. No depende necesariamente de no tener necesidades, dificultades, situaciones de conflicto. Nos exige potencializar nuestras capacidades resilientes y propositivas desde la solidaridad, el amor, el cuidado por el otro. Bien, voy a poner en pantalla las referencias. Recuerden que este video va a quedar en la plataforma web de Ascofapsi, en YouTube, en el web de Ascofapsi. Ustedes pueden allí consultar este y otro material que se viene publicando. En la Asociación Colombiana de Psicólogos también, en COLSIC, pueden ustedes ver otros documentos, y en diferentes medios se vienen promocionando y promoviendo diferentes documentos. Allí ustedes verán si requieren retomar algún tema en particular de una diapositiva o alguna idea. Por ahora quisiera que pudiéramos compartir reflexiones, preguntas, señalamientos que todos tengamos para ir cerrando este encuentro, y dando las gracias por su disponibilidad, por su apertura, por su disposición que han tenido estando aquí presentes hoy. Yo estoy haciendo un ejercicio de lectura rápida. Gracias por las gracias a los colegas que lo están dando, la están dando. Estoy tratando de identificar como algunas inquietudes. Julio, te ayudo con algunas preguntas. ¿Cuáles podrían ser las rutas de prevención frente a la violencia familiar que pueda derivarse por efecto de la cuarentena? Se dice que en China, luego de la cuarentena, devino el fenómeno de múltiples divorcios.
Sí, y otra sobre veo que hay sobre las duelos. Eh, Podríamos pensar como en una idea general. Claro, las particularidades aquí son importantes porque no es lo mismo un proceso de separación o una violencia doméstica o una pauta de alcoholismo que emerge en estos momentos o incluso trastornos obsesivo-compulsivos, etcétera. Cada uno tiene sus particularidades. Yo creo que podríamos pensar varias cosas. Una es que hay una serie de ayudas virtuales de tipo telefónico que están ofreciendo diferentes organizaciones, como los consultorios psicológicos de las universidades, las EPS en las cuales nosotros estamos, el 123, el número púrpura, etcétera, que podemos y que hay una atención inmediata. Y esa atención inmediata de lo que podríamos llamar la atención en crisis o de primeros auxilios psicológicos me parece que es importante porque tendríamos que atender un tema que es la contención en situ, la contención de urgencia y podríamos necesitar que algunas personas salgan del hogar o hacer una hospitalización en un momento dado de una idea suicida o por ejemplo, no tomar decisiones de manera inmediata como la idea de una separación en el sentido de formalizar. Quizás lo positivo para los que quieran separar en este momento es que los juzgados y todo esto está cerrado, entonces quizás no lo van a poder formalizar. Entonces, habría muchas condiciones y circunstancias que creería que inicialmente son de contención física, emocional, de social. Lo segundo es que sugeriría también que pudieran reinventarse algunas condiciones del espacio físico y de las actividades que están llevando, hacer rupturas de cómo se vienen dando las cosas es fundamental. Digamos que un ejercicio de lo cotidiano es que se requiere hacer una actividades absolutamente diversas, significativamente alternas, que marquen una distinción. Entonces, por decir algo, si un adulto que está en una situación con ideas de no encontrarle sentido a la vida o que está pensando en que en la casa todos están ocupados y esa persona está sola y que no es centro, pues inventarse y forzar, por decir de alguna manera, en una habilidad como ir a preparar unos alimentos, así no sienta que tenga la habilidad de hacerlo, o de provocar una actividad de encuentro con la familia en otro lugar diferente a las habitaciones, que salgan de la habitación, que rompan esa acción, o que están demasiado tiempo juntos y que se necesita un espacio para sí mismos. O sea, romper la cotidianidad de manera quizás abrupta que se requeriría. Y sin duda, también necesitamos, si la circunstancia lo merita, pues salir de casa, tomar medidas como buscar ayuda y entrar en unas condiciones de procesos profesionales de mayor alcance, como lo sería una hospitalización, sería una demanda, una denuncia, o hacer un proceso terapéutico que lleve a otros manejos de la condición y la circunstancia que estamos viviendo. Otra pregunta, Luisa Fernanda Cepeda Vargas nos dice, ¿cómo comprender a las familias que mantienen vínculos desritualizados y que no suelen compartir espacios como los ejemplos que usted mencionaba anteriormente? Sí, la ritualización, que es un ejercicio social y familiar muy importante, creo que todos hemos reconocido en nuestras experiencias de este aislamiento social en condiciones de convivencia que hay una serie de rituales que los hemos banalizado quizás, no quiero decir que perdido, pero que sí los hemos simplificado
y otros que quizás en estas condiciones necesitamos reinventárnoslo. Por decir algo, en mi experiencia personal, quizás en mi vida puedo decir que va a ser la primera vez de mi existencia de 55 años de vida que no voy a compartir una cena de una Semana Santa de los 7 potajes con mi madre, ¿sí? Porque mi padre está muerto. Y pues voy a tener que reinventarme ese ritual utilizando vía Skype, mandando fotos de la comida que hicieron, prepararon allá y que nosotros preparamos, pero que no la forma de hacerlo nos haga perder el sentido del ritual. Quizás tenemos muchas limitaciones en las formas, en las situaciones físicas, pero no. Es sorprendente, por ejemplo, cómo hay ahora unos libros virtuales de condolencias y que son ofrecidos gratuitamente para cuando no podemos acompañar en rituales de pérdidas, de muerte a las familiares y se puede adquirir ese libro. En música, hay música online y serenatas online. O sea, no es, el sentido sigue vigente, pero las maneras en hacerla quizás es la que tendremos que, insistiría yo, ser un poco más creativos, más diversos en las posibilidades de hacerlo. Ritualizar y actualizado. Yo sugiero que actualicemos mucho nuestras experiencias de rituales de padres cuando fuimos adolescentes no es la misma que los rituales hoy de los adolescentes en estas actividades cotidianas. Nos toca verlas en contexto. Hay también una pregunta que creo que ya la has abordado de alguna manera, pero nos dice cómo abordar una familia con distintas problemáticas que enfrentan desde lo logístico, espacio físico reducido. Sí, podríamos decir que podemos estar presos, encerrados, Isabel Cristina Henao que nos pregunta. encarcelados, limitados en una habitación, pero todos sabemos también que lo podemos sentir en un estadio o en una casa de unos 200, 100, 300 metros cuadrados. Yo aquí apelo como a estas imágenes quizás de ejercicios quiero hacerme entender bien la idea de ensoñación, imaginación, fantasía que tenemos los seres humanos, de ponernos en mundos posibles, en mundos que los creamos con los niños, por ejemplo, mediante los cuentos, mediante el juego, mediante la lúdica. Yo no sé, creo que algunos, ahora que están volviendo a pasar y a escuchar por Radio Calimán, algunos nos hemos retomado a esos momentos de lugares donde había tantos cortes de luz en nuestro país, todos y con las pilas y el radio, escuchándolo, en actividades muy sencillas que quizás el mundo imaginario, el mundo de la fantasía lo podemos hacer. Todos recordamos incluso ejercicios que se hacen y películas que nos han invitado a cómo tener experiencias de mundos que nos lleven y nos saquen de esa limitación física que en un momento dado podemos tener. Ahí creo que, como tú decías ahora, vuelvo a insistir en esa capacidad creativa, innovadora que podemos tener. Creo que a veces nos complicamos, por decirlo de esa manera, mucho en los asuntos físicos y materiales. Por favor, no quiero decir que no sean necesarios, importantes y que nos da una mejor calidad de vida. Lo que estamos partiendo de la premisa es que cuando no los hay, también podemos inventarnos muchas cosas. Todos quizás tenemos una cosa sencilla, por decirla, una hoja de papel en la casa, un lápiz, un esfero y podemos escribir. Si no tenemos juegos ya sumamente elaborados o no tenemos internet, tenemos maneras de poder estar ahí en esos espacios tan limitados. Una última pregunta ya para cerrar. Sí, muchas gracias. Es la pregunta de cómo dinamizar familias que han perdido en estos tiempos seres queridos, la fórmula Olga Ligia Araque.
Yo decía el ejemplo ahora de, digamos que tenemos muchos medios, todos nos sorprendimos en estos días con una mm, romería, podría decirlo, de una entierro, una actividad fúnebre que está dándose, creo que en Antioquia. Creo que estamos apegados a una serie de prácticas sociales y rituales en los cuales nos hacen sentir más tranquilos, más seguros. Creo que reconocer que necesita un legado que le podemos dar a esas familiares, personas queridas que han muerto, es que le podemos prometer que cuidarnos nosotros es la mejor manera de sostener su recuerdo de ellos que están muertos. Me parece que ningún muerto quisiera que nosotros nos expusiéramos por ir a un encuentro, a una actividad. La culpa de una práctica, de un ritual de no estar presente, quizás en un momento dado nos haga tomar decisiones que no sean las más pertinentes. Recuerden que esos muertos tienen los mejores deseos para nosotros y quienes vamos a seguir haciéndoles homenaje de su vida es cuando estemos ahora fuera de la cuarentena y podemos hacer otro sinnúmero de cosas, de prácticas religiosas, sociales, culturales, de actividades para estarlos recordando. Nuestra propia sobrevivencia es el menor homenaje y liberarnos de las culpas y pensar que el acompañamiento emocional, espiritual, trascendental que tenemos con esas personas no depende de nuestra presencia física, sino de cómo se mantenemos vivos en nuestros recuerdos y en nuestros afectos. Bueno, Julio Abel, te agradecemos muchísimo la generosidad al compartir el conocimiento y las reflexiones que has puesto en este momento sobre la mirada. Creo que para todos ha sido muy ilustrativo, muy gratificante escucharte y de verdad muy constructivo. Muchísimas gracias, igual a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Los invito a que nos continúen acompañando en redes sociales para que se enteren de nuestras programaciones para después de Semana Santa, porque ya está bueno un poquito de descanso. Gracias, Julio Abel. Astrid, a ti un abrazo y todos los que estuvieron presentes, muchas gracias por compartir este rato.